En la pantalla te va a aparecer unas frases y mientras que lees conmigo estas frases, quiero que pienses a una situación quizás que pueda estar conectado con esa frase, ¿sale? No sé si has usado en algún contexto en una situación la siguiente: me la vas a pagar. Con que así vamos, con que así vamos. Pero ya verás, arrieros somos. ¿Cuándo has usado esa frase? Quizás cuando tu esposo o tu esposa dijo algo en público que te dio mucha vergüenza, te ridiculizó y tú dijiste en tu corazón: pero ya verás, vas a llegar a la casa, ya verás. Quizás cuando en el contexto de las tareas en casa entre los hermanos, ¿no? Tú le pides ayuda a tu hermano para que te ayude a limpiar la casa y tu hermano te dice: no quiero. Así que tú podrías decir: con que así vamos, ya verás. ¿Qué tal si te tocó participar en un congreso? La semana pasada estuvimos en el Congreso de Mujeres, un congreso lleno de bendiciones. Y quizás pudiste pedir o te pidieron ayuda, o tú pediste ayuda a algún hermano específicamente sobre una tarea ahí y te dejó en visto, ni siquiera te contestó. Y tú dices: con que así vamos, con que así vamos. ¿Cómo solemos llamar eso? ¿Cómo lo llamamos? Como que solo este lado, ¿no? Como que el otro lado está santificado, doblemente santificado. ¿Cómo solemos llamarlo? Venganza, exactamente. Eso es venganza. La verdad que nadie de los que estamos aquí puede negar que ha practicado la venganza, aunque lo cierto es que puede haber algunos de los que estamos aquí que creamos que no practicamos la venganza o que no somos vengativos. Eso es otra cosa. Pero lo cierto es que sí lo somos. Somos propensos a la venganza porque nuestro ego es muy grande. Así que no estamos dispuestos a que te aplasten tu ego. Así que traes como algo que podríamos llamar un defecto de fábrica, por default, decimos nosotros. Y ese defecto es que una vez que te dicen algo, tú estás listo y más que presto como que para defenderte. Así que cuando alguien te hace algún daño, te dice una palabra dañina, tenemos una reacción integrada en nuestro ADN, ya está ahí, ya está lista, está preparada, para que cuando eso ocurra, nosotros hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para hacerle experimentar a esa persona lo que yo experimenté y de hecho hasta más. Ese es el nivel. Ahora bien, tú podrías decir y estar pensando: oye, pero tan rápido ya comenzaste. Bueno, tranquilo, si eso te va a dar más tranquilidad, quiero decirte que esto no es único de nuestra época o de nuestra generación. No es particularmente de nosotros, es algo propio del ser humano. De hecho, queda bastante evidente en la interpretación que los fariseos le daban a la ley del talión. No sé a qué te suena eso, la ley del talón. No es la ley del talón, no sé qué sería eso, pero es la ley del talión, que básicamente es ojo por ojo y diente, hasta no lo sabemos, ojo por ojo y diente por diente. La interpretación de los fariseos evidenciaba que la venganza estaba integrado en la forma en la que ellos vivían sus relaciones. Así que Jesús debía de abordar esto. Recuerda que lo que Jesús ha estado haciendo es: ok, ustedes han escuchado, pero yo les digo. Jesucristo no va a bajar la ley, sino que va a cumplirla. Y eso es lo que va a hacer en este pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Su llamado ahí no es a la venganza, sino al bien. Así que vamos a hacer algo. Nuestro anhelo es que podamos ver entonces que lo que Jesús hace es que tenemos que derrotar a la venganza con un antídoto específicamente. Y para que nosotros podamos empezar a inyectarnos con ese antídoto, quiero ponerte dos llamados para que nosotros podamos romper o para que nosotros podamos dejar la venganza. Dos llamados. Le decía a los de la mañana, es muy raro de mí, son dos, generalmente son tres, pero vamos a ver dos llamados. Uno de ellos es: rompe con la lógica de la devolución. ¿Cuál? Mal por mal.
Esa es la primera. Rompe con la lógica de devolución, mal por mal. Por otro lado, vamos a estar pensando en el segundo llamado. Practica la lógica del amor, bien por mal. ¿Ok? Básicamente es Romanos 12:28. No devolváis mal por mal, sino antes bien, venced al mal con el bien. Así que pensemos en la primera. Rompe con la lógica de devolución, mal por mal. Lo he dicho en otros contextos, no sé si lo sabes, pero he dicho que todos llevamos un campechano adentro. Yo soy campechano, tú lo sabes. ¿Y sabes por qué? Porque después de todo, esa es una expresión de nuestra naturaleza pecaminosa. La interpretación de los fariseos era una versión campechana, porque estaban interpretando el texto en un contraste o de una forma contraria a lo que a lo que el Señor instituyó, o la ley de Dios instituyó, con un propósito muy distinto al que ellos estaban interpretando. Y esa enseñanza o esa ley que observamos en el versículo 38 es la siguiente. Nota el versículo 38, es lo que dice Jesús. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Ahora, para que tú puedas darte cuenta de que a qué me refiero que es una versión campechaneada, es justamente porque el contexto en el que estaba no necesariamente era un contexto de venganza, sino un contexto de tribunales y de justicia. Van a aparecer en pantalla 3 lugares en el Antiguo Testamento que aparece este texto, el que acabamos de leer, ojo por ojo y diente por diente, de los cuales yo te recomiendo que lo puedas consultar en casa, los otros 2, pero quiero detenerme en Deuteronomio 19, 17, 21. No está proyectado. Si tú tienes tu Biblia, vamos a leerlo en la NBLA, Deuteronomio 19, del 17 al 21. Y quiero que pongas mucha atención al contexto legal en el cual se está hablando para que entiendas a qué Cristo se está refiriendo. Nota lo que dice el versículo 17. Los 2 litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que hay en esos días. Nota, y los jueces. Versículo 18. Y los jueces investigarán minuciosamente. Y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces ustedes le harán a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Versículo 20. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Ahí viene el que estamos citando, versículo 21. No tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahora quizás te llamó la atención el versículo 21. No tendrás piedad. Es la idea, oye, no tratarás al culpable como justo. Es lo que quiere decir el texto. Y si tú observas, el contexto era básicamente un contexto legal. Era un contexto de los tribunales. Lo que está haciendo el texto de manera muy específicamente es mostrarte que el castigo debe ser en proporción a la ofensa. Eso es lo que tiene que ver con la justicia. Lo que se le está indicando, lo que se le indicó al pueblo de Israel es que los jueces debían de castigar en relación o en proporción a la ofensa. Y eso debía cuidarse mucho porque de lo contrario iba a ser injusticia. Ahora bien, eso era necesario porque en ese contexto necesitaba restringirse incluso la venganza y el mal. Este texto funcionaba como un medio de restricción a la venganza, porque si la justicia caía en las manos del pueblo de Israel, entonces ellos iban a ser el estándar de la justicia. Tú decides cuánto quieres hacerle pagar a la otra persona. Lo que entonces hace la ley es normar, regular para que no haya esa venganza personal, sino que haya justicia. Ese es el objetivo, ese es el propósito, ese es el contexto. Así que ahí entonces debían arreglarse en los tribunales, con los jueces, delante de los jueces, y los jueces iban a emitir como tal una decisión en correspondencia a la ofensa. Ahora, Jesús no está en contra de ello. Jesús no está en contra de la justicia, porque a veces podríamos pensar que Jesucristo está cambiando eso. No, Jesús no está en contra de la justicia, no está diciendo eso, sino lo que Jesús está haciendo
es mostrarle por qué estaba mal la interpretación, lo cual es que ellos estaban interpretando esa ley como un motivo para la venganza. De tal forma entonces que ellos estaban trasladando esa ley del contexto legal al contexto de las relaciones del día a día. Básicamente estaba siendo una excusa para que ellos se vengaran, lo cual era todo contrario al propósito por el cual se dio esa ley. Así que, dicho eso, tú puedes leer conmigo de nuevo lo que dice, ahora sí, Mateo capítulo 39, 5, versículo 39, y nota la primera parte, lo que Jesús le va a decir. Pero yo les digo, ¿qué les dice? No resistan al que es malo. Básicamente lo que está diciendo es: no le devuelvas el mal al que te hace mal. Y entonces lo que va a hacer Jesús es ilustrar el propósito específicamente de lo que ha dicho del versículo 39 a través de 4 casos. Encontramos 4 casos desde el versículo 39 hasta el versículo 42. Vamos a ir hablando de estos 4 casos de manera simultánea, y en un momento más quisiera mostrarte a qué se estaba refiriendo Cristo. Nota el versículo 39, después que le dice no resistas al que es malo. Entonces sigue, versículo 39, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también. Como que no están muy convencidos de eso, ¿verdad? Podría sonar, y dije, ¿por qué es eso? Bueno, debes de saber. Básicamente debes de saber que darte en ese contexto, que te dieran una bofetada, era un insulto, era algo que tocaba tu honor, tu dignidad. No era solamente un asunto de un golpe, sino era un asunto de dignidad, algo que era insultante que te pasara eso. Pero lo que Jesús está haciendo es mostrar una vez más un principio. Ese principio se fortalece en el segundo caso. Nota el caso 2. Versículo 40, al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esa es como la fiscalización de Electra, ¿no? Que te llegó y te quitó todo, hasta lo que traías. El texto es básicamente, oye, si alguien quiere quitarte entonces tu ropa, déjale la capa. La capa era una prenda, como nosotros podríamos pensar, como aquella que te cubría del frío. Esa legalmente no te la debían de quitar. La podías empeñar, pero en la noche te la devolvían. Esa era la ley. Así que entonces está diciendo, mira, Jesús está diciendo, oye, si te están quitando esto, mira, déjale hasta la capa. Y ahí una vez más, si se empiezan a fiscalizarte, nota lo que debes esperar hacer incluso en esas circunstancias. Ahora, el versículo 41 nota, cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, caso 3, ve con él 2. Ese es un escenario donde tú ibas caminando de pronto como aquel que le obligaron a llevar la cruz de Cristo. Iba caminando tranquilo, regresaba quizás del campo y lo vieron, oye, llévale la cruz. Eso dijeron los soldados. Es como que tú ibas caminando en ese contexto y te veía, ¿no?, que tú vas regresando quizás cansado de la casa, pero el soldado ya está cansado de su armadura y te dice, oye, échame la mano, lleva de una vez. Y de hecho no era una petición, era una obligación, lleva mi carga. Entonces tú dices, híjole, pero me va a alejar de mi casa, no me importa, llévalo. Y entonces Jesús le dice, no, pero no lo lleves 1, llévalo 2. Entonces observa, incluso cuando hay un asunto de tus derechos, dice Jesús, date cuenta que en ese contexto incluso tú debes de saber cómo debes de responder, y esa no es la venganza. Nota el versículo 42, al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ahora, si se están metiendo contigo, con tu dinero, ten la disposición de que esa persona, cuando venga a ti, ten la disposición incluso de estar listo para dar. Pero lo que quiero decirte es que cada uno de estos no deben de ser aislados, son un conjunto, están diciendo una sola cosa. Jesucristo está ilustrando un propósito, y que tú debes de saber que el objetivo no es que tú lo tomes literalmente como que vas a poner la otra mejilla, sino que tú puedas ver lo que Jesús quiere enseñar a través de este principio. Básicamente te lo voy a poner de esta forma. Lo que Jesús está diciendo, la idea básica es no venganza, sí bendición.
Lo que Jesús está llamando a sus discípulos, aquellos que lo están escuchando, es no venganza, sí bendición. Por eso le dice, no resistan al que es malo. Ahora bien, yo quiero dejar muy en claro a lo que me estoy refiriendo o que estoy intentando decir, que es no venganza, sí bendición, y quiero dejarlo muy en claro porque de pronto hay malos entendidos en relación a este texto. Uno de ellos es muy común, como que si este texto estuviera anulando la búsqueda de la justicia. Jesús no está hablando necesariamente de la justicia, como si tú no buscaras la justicia, ¿no? O como lo decía de otra forma, como si tú vieras a tu hermana de sangre, ¿no? Y que tú la ves el lunes y la ves con un ojo morado, y la ves el martes y la ves con el otro ojo morado, y tú le preguntas, ¿y qué te pasó? Me caí de las escaleras. Cuando quizás fue el esposo lo que le hizo algo, entonces tú dices, bueno, es que como debió de poner la otra mejilla, yo cruzo los brazos y está bien. No es eso, no es eso. Eso es injusticia. Jesús no está hablando de la injusticia, Jesús está hablando de la venganza. La justicia es darle a las personas lo que se merecen. Si es castigo, es castigo. En el contexto, Dios ha dejado, ¿verdad?, por medio de quienes debe de venir esa justicia. Así que no se está hablando necesariamente de justicia, se está hablando de venganza. Ahora bien, algunos podrían pensar, bueno, ok, oye, y si este hermano ya me hizo 2 o 3 veces, híjole, pero es que el texto dice que no debo hacer nada. No, ojo. También debes de saber algo, el texto no está prohibiendo confrontación, porque tú puedes leer en otro lugar de las Escrituras el cual dice que si tu hermano peca contra ti, entonces ve a hablar con él, restáuralo. Entonces nota, si entiendes de otra forma el texto nos va a llevar a caminos incorrectos. No, una vez más, Jesús está hablando de venganza. De hecho, es muy importante entenderlo de esta forma porque algunos podrían tocar esto como una regla universal que debe ser aplicado al pie de la letra. ¿Te imaginas si eso es así? ¿Qué pasaría entonces que en cada quincena llega tu primo, el primo de un amigo y te está pidiendo 5,000 pesos? Es que dice el texto, aquí dice Mateo, dice que el que pida, dale. Bueno, pues tu familia quizás no va a comer porque vas a estar dándole. No está diciendo dale todo lo que pida y dale al todo el que te pida. No está diciendo eso el texto, debemos ser muy cuidadosos. Cuando digo esto, lo que quiero hacerte ver es que el texto está enfocado en una sola cosa, y eso es venganza. Venganza. Jesús está diciendo que cuando ocurra una circunstancia donde tú seas dañado, entonces no devuelvas el mal. Resiste eso. ¿Y por qué Jesús lo está diciendo? Jesús al enseñar supone que nuestras relaciones van a estar dañadas. Jesús sabe que estamos en un mundo roto con relaciones rotas. Jesús sabe que nosotros estamos en contextos de nuestras relaciones donde tú dañas al que está a tu lado y donde a ti te daña el que está a tu lado, o quizás al que más amas. Jesús está consciente, ¿verdad? Jesús está consciente de circunstancias donde estaríamos en contexto donde tú estás recibiendo quizás palabras que no quieres escuchar y que son dañinas, y que tú vas a ser motivado por tu pecado a reaccionar de la misma manera. Jesús está apuntando hacia allá, de tal forma que nosotros tenemos que ser intencionales en pensar cómo tenemos que parar la venganza y romper esa lógica de devolución. Así que en ese contexto tú tienes que pensar cómo el Señor te llama a romper con la venganza. ¿Y por qué te lo digo? Porque tú en carne propia, quizás esposa, quizás en carne propia, tú has estado marcada con palabras que te dijo tu esposo y que nunca te pidió perdón. Quizás tú has estado lleno quizás de dolor o rencor porque alguien te hizo algo en el pasado y ahí lo traes y quisieras devolverlo.
Quizás incluso has estado en una circunstancia donde tu mejor amigo hizo que te despidieran de tu trabajo o hiciera algo contra ti y hoy no tienes lo que quisieras tener en relación a lo que él hizo que te quitaran y tú quisieras devolvérselo. A esas circunstancias de manera específica Jesús está apuntando. Jesús sabe eso, Jesús sabe que el pecado nos va a llevar a buscar la venganza en nuestras relaciones antes que la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué somos tendenciosos a la venganza? ¿Sabes por qué? Porque la venganza defiende nuestro ego. Estamos dispuestos a vengarnos porque nuestro ego está bien inflado. La venganza es alimentada por nuestro ego y está impulsada por el enojo y el rencor. Quiero ponerte de esta forma. El tamaño de nuestro ego se expresa en actos vengativos y eso es continuo. Tu ego experimenta un tipo de compensación cuando tu esposa te dice 2 cosas y tú estás listo para decirle 3. Hay esa experiencia pecaminosa que tú quieres experimentar cuando le estás haciendo lo mismo a esa persona, y no es que lo estés conscientemente pensando, sino que está integrada a tu corazón. Así que el tamaño de nuestro ego siempre se va a estar expresando en actos vengativos. Si eso fuera poco, la venganza se va a potencializar con algunas situaciones específicas, pero principalmente en unos contextos muy particulares. ¿Sabes por qué? La venganza se va a potencializar en enfoques, en este contexto, con enfoques excesivos en los derechos personales. Todos tenemos derecho, yo tengo derecho, así que ¿por qué no tengo que defender mis derechos? ¿Por qué me voy a dejar? ¿Por qué me voy a dejar? No estoy hablando de justicia, estoy hablando de nuestras relaciones. Te dicen algo y ahí está, y lo sabe la amiga, y la amiga le dice, no te dejes. Que no te hagan eso. ¿Por qué? Porque estás en un contexto donde básicamente los derechos están por encima. Así que si tienes derecho, tú vas a hacer todo lo que esté a tu alcance para hacerlos valer. De tal forma que tú vas a querer que las personas te traten como quieran que te traten, y cuando no ocurra eso, tú te vas a enchilar. De ahí entonces tú vas a decir de pronto, tengo derecho a levantar la voz. No me voy a dejar, esta vez no me voy a dejar. Ya pasó la vez pasada, pero esta vez no me dejo. Ese es un ambiente en el que estamos respirando continuamente. Además de eso, si eso no fuera suficiente, quiero decirte, tenemos una memoria selectiva. Una memoria selectiva que cuenta con un registro casi perfecto de la ofensa que te hacen. Se te puede olvidar quizás el texto bíblico que acabamos de leer, se te puede olvidar quizás el sermón que estoy predicando, pero si alguien te miró mal en este momento, si no te saludó, si te dijo algo, de verdad, todo lo que pasa en el día no te va a importar porque tú vas a estar pensando en eso. Tienes una memoria así tan capaz de guardar en piedra, no está ni en hielo, está en piedra guardada en tu memoria cosas que te han hecho y que no has perdonado. De tal forma entonces que cuando eso ocurra, estas se fusionan. Se fusiona este escenario en el que constantemente están potencializando tus derechos, y se fusiona tu memoria no olvidadiza de ofensas que hacen contra ti, y cuando estas dos se conectan, mira, estás listo para cobrarte. Así que cuando eso ocurre, tú vas a estar practicando la lógica de la devolución mal por mal, y Jesús va a llamarte algo radical: rómpela. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo rompes con esta tendencia pecaminosa de lógica mal por mal o de devolución mal por mal? Te lo quiero poner de esta forma. Para romper la lógica de devolución mal por mal, tienes que practicar la abnegación. Para que tú puedas aguantar en vez de devolver mal por mal, tú tienes que practicar la abnegación.
Si tú vas a seguir a Cristo, si tú estás decidido a seguir a Cristo, si tú estás siguiendo a Cristo, tú tienes que estar dispuesto a renunciar tu ego. Si eso no te fuera suficiente, con esas mismas palabras, Cristo lo dijo así: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Seguir a Cristo es decirle no a tu ego. Es decirle no a tu egoísmo y a tu orgullo. Y tú podrías decir, pero es que no puedo. No puedo. Jesús te dice que no pagues mal por mal. Y tú puedes decir, es que cuando estoy ahí, estoy enchilado, no aguanto, es que quiero decírselo. Una voz interior me dice que tengo que decirlo, porque si no, no puedo estar en paz. No, cuando estás ahí, una vez más te digo, Jesús te dice no mal por mal. Tienes que estar dispuesto a humillarte para que tu orgullo pueda estar aplastado y entonces no te vengues. Eso es radical. Eso lo hace el Evangelio. Y Jesús sabe mucho de abnegación. Jesús sabe la abnegación no porque se la cuenten. Jesús sabe de abnegación porque Él se encarnó. Él dejó a un lado sus derechos, Él dejó a un lado sus privilegios y Él vino y se hizo carne y caminó en la tierra y experimentó las miserias que se viven en este mundo. Y no fue eso suficiente, sino que fue a la cruz. Y esa experiencia terrible, donde lo insultaron porque le dieron bofetadas, se burlaron de él, le obligaron a cargar una cruz, pero en medio de esas no devolvió mal por mal, sino que aguantó en la cruz. Y ahí mero su abnegación produjo salvación. Quiero decírtelo de esta forma: tu ego produce venganza, la abnegación de Jesús produce tu salvación. Así que cuando pienses que no puedes detener tu venganza, o no piensas que no puedes parar para hacerle o devolvérsela de nuevo al que te hizo, mira a la cruz y tienes que recordarte esto. Nota esto: Cristo es más grande que mi ego. Cristo es más valioso que tu persona y que tu honor. Cristo es infinitamente más valioso que tu reputación. Y cuando tú lo pones enfrente y miras a esa cruz, entonces dice: el Evangelio es más grande que mi ego. Vale la pena sacrificar eso que yo quiero devolver. Solo cuando estás ahí en ese punto de la cruz, solo cuando entiendes que lo que puede aplastar tu ego y estás listo para que sea aplastado, entonces puedes ver cómo el ciclo o la lógica de devolución es rota, es quebrantada, porque te das cuenta, si Cristo lo hizo, ¿por qué no lo podría hacer yo? Así que observa, nota el primer llamado. Eres llamado a romper esa lógica de devolución mal por mal, aplicando la abnegación. Ahora quiero llevarte al segundo llamado, y ese es: practica la lógica del amor, que es bien por mal. Acabamos de ver algo que en cierta forma es negativo, porque te dice: oye, para, no estés dándole vuelta, para. Pero Jesús va a hacer algo más. Ahora vas a hacer el bien, vas a practicar la lógica del amor. En la venganza, ¿sabes? Tú no solo te defiendes. En la venganza lo que tú quieres es dañar. En la venganza tú quieres que Él experimente lo que tú estabas experimentando. Y Jesús sabe eso. Él no solo dice que rompas con la lógica la lógica de devolución mal por mal, sino que la inviertas por hacer algo completamente radical, lo cual es hacer bien por mal. Y para eso tú requieres amor y perdón. Para eso tú requieres estar capacitado y estar cimentado en el amor,
para que en vez no solo de detenerte, sino que también puedes hacer algo más que detenerte. Así que quiero que vayas conmigo de nuevo a Mateo capítulo 5, versículo 39, y quiero que vayas observando una vez caso por caso. Nota el versículo 39, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Una vez más, en ese contexto, si te insultan, nota lo segundo, si te insultan una vez, tú debes de estar preparado para bendecir, pero no solamente para bendecir, para recibir otra ofensa. Híjole. Ahora, nota lo que dice en el versículo 40, porque una vez notamos el efecto de añadirle a Jesús lo segundo. El versículo 40, caso 2, al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también. Es decir, no solamente que te quiten la túnica, sino déjale también la capa. Es decir, básicamente debes estar preparado una vez más para que te quiten incluso una segunda vez. No solamente va a haber sino una segunda vez. Entonces, cuando venga la segunda vez, tú no solamente estás listo para darlo, sino que incluso tú vas a parar tu enojo, tú vas a parar tu rencor y vas a buscar su bien. Ahora, si no fuera claro, nota el versículo 41. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Nota, en el caso 1, caso 2 y caso 3 hay un énfasis. Mira, debes estar listo para hacer algo más. Algo más. Y es claro en el versículo 42, al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Así que observa, si tocan tus derechos, si tocan tu dinero, si tocan tus pertenencias, si tocan tu reputación, tú debes incluso ahí, no solamente debes estar listo a pararle para devolver lo mismo, sino que debes estar listo para hacer algo por él. En cada caso hay algo que tú puedes hacer, y eso que tú puedes hacer se entiende que es algo bueno por él. Así que yo quiero que te imagines, no sé si estás conmigo en ese hilo de pensamiento, pero yo quiero que tú te imagines la cara de los discípulos o de la gente que está escuchando este mensaje. O sea, piensa esta gente, ¿no? Casi le podrían decir, ¿qué estás diciendo, Jesús? Porque sí te estás escuchando. ¿Acaso no es suficiente que no haga nada contra él, sino que haga algo por él? ¿Ves eso? O sea, eso es de Jesús. Está bien. Si hace algo contra mí, está bien. No me voy a desquitar. Le doy la vuelta y sigo. No, pero Jesús dice, no te des la vuelta. Quédate y haz algo por él. Entonces, ¿cómo? No solamente quieres que yo no haga algo contra él, sino que además quieres que yo haga algo por él. Casi le podría decir, ¿te estás escuchando? Imagínate tú, lo puedes poner, oye Jesús, ¿cómo le voy a dar aliento de palabras al que me insultó? ¿Cómo es eso? Me dijo un montón de cosas y todavía quieres que yo le diga algo bien a él. ¿Te imaginas? ¿Cómo esperas que yo lo esté esperando? Piensa el contexto de esposos, ¿no? Ya sabes, ¿no? Hay esposos que se están peleando hasta por el celular, por el WhatsApp. Y el esposo piensa que lo van a recibir así como todo un rey, ¿no? Y entonces la esposa dice, pues ¿qué? Va a decir, ¿por qué lo voy a recibir? Todo el día me ha estado diciendo un montón de cosas. Y me la tiene así desde hace un mes. Y así ha estado de pesado. ¿Y así quieres tú que yo vaya y lo atienda? No, eso no tiene sentido.
¿Quieres que haga algo por mi hermano? Cuando yo estaba en una situación en la que yo estaba enfermo, necesitado y requería incluso de su presencia, mi hermano ni siquiera se dignó a mandarme ni siquiera un WhatsApp, ni siquiera eso. Y ahorita tú me estás pidiendo que yo vea por él. No tiene sentido. Puedes pensar en los hermanos de casa, ¿no? Jesús, ¿me estás pidiendo que yo ayude con las tareas de mi hermano en casa? ¿O que yo lo ayude en sus tareas cuando él se la pasa burlándome cuando yo lo estoy haciendo? ¿Me estás pidiendo eso? No solamente me estás pidiendo que no haga nada, sino que haga algo por él. Y entonces tú te puedes decir, oye, eso no suena bonito, ¿verdad? Y tú podrías decir, no, esa no es mi realidad. ¿Será que no la es? La es muy cotidianamente. Y entonces, ¿cómo rompes con eso? ¿Cómo puedes estar listo no solamente para no devolverle el mal por mal, sino para que puedas hacer lo contrario, para que puedas hacer el bien? Creo que no hay más grande cosa que podamos ver que lo que la misma palabra nos enseña de cómo el Señor actúa contigo y conmigo cuando nosotros hacemos lo mismo. Quiero llevarte a un lugar de las Escrituras, una de las historias tanto desgarradoras pero también esperanzadoras que logra ilustrar todo lo que hacía el pueblo de Israel contra el Señor, y es Oseas capítulo 2, versículo 14 al versículo 19. Lo voy a leer en la NTV. Si tienes NTV puedes estar conmigo. Y quiero que mientras que leas tú tengas en cuenta este contexto. Recuerda lo que el Señor le había dicho a Oseas: ve y cásate con una prostituta para que tengas hijos en prostitución, y esto ilustre cómo Israel se ha comportado como una prostituta al olvidarse de mí y al adorar a otros dioses. En ese contexto, Oseas se había casado con una prostituta, y esa relación estaba ilustrando cómo estaba la relación entre Israel y el Señor. Y entonces observa esto, nota lo que el Señor va a decir en este lugar de Oseas capítulo 2 versículo 14 y 19. Nota cómo comienza, nota estas palabras hermosas: pero luego volveré a conquistarla. Nota eso: la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré los viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé en su esclavitud en Egipto. Nota el versículo 16: al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Oye Israel, oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. Nota eso, es tanto la convicción del amor inagotable de Dios hacia Israel que va a ir de nuevo. Y nota eso, yo le voy a quitar todo, voy a arrancar incluso los nombres de tu pronunciación para que no recuerdes, para que no estén presentes las infidelidades que has cometido contra mí. Yo lo voy a hacer, voy a arrancar esos nombres de Baal de tus labios para que solamente estés enfocado en mí. Nota el versículo 18: en ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves de los cielos y los animales que corren sobre la tierra, para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos, para que puedas vivir sin temor, en paz y en seguridad. Y mira cómo cierra el versículo 19: te haré mi esposa para siempre. Mostraré rectitud y justicia. Y mira estas palabras: amor inagotable y compasión. Israel, tú has sido, mira, así. Te puedo enumerar cuántos amantes has tenido, pero a pesar de todo eso, Israel, te voy a perdonar porque mi amor y mi compasión son inagotables. Y cuando tú ves de esa forma, tú puedes estar pensando de cuán doloroso es el pecado
que cometió Israel contra el Señor, contra el esposo. Pero si eso no fuera suficiente, quiero llevarte a encarnar justamente cómo se encarna esta verdad en la persona de Jesús. Porque cuando esto lo puedes ver en la persona de Jesús, no puedes negar el amor y la paciencia de Dios cuando ves la cruz como una muestra de ese amor constante, de ese amor inagotable hacia ti. Porque Dios, en vez de fulminarnos con un rayo y que la tierra nos trague por lo que hicimos hoy, por la discusión de la mañana, porque lo que hicimos en la semana, por los pensamientos que tuvimos, en vez de que eso ocurra, nos llevó a la cruz. De hecho, ahí mismo en esa cruz, el que estaba colgado, después de ser burlado, después de que incluso le pusieran una capa, recuerda, una túnica de púrpura, burlándose de él, que él era rey, una corona de espinas, y que le estuvieran insultando y diciendo: oye, sálvate y eres el rey, sálvate y eres el rey. En medio de todo ese contexto, incluso cuando estaba muriéndose, en vez de orar como lo hicieron sus discípulos, en vez de decir: oye, cáele un rayo, que le caiga un rayo a estos soldados, que se los traiga a la tierra, pero en vez de hacer eso, él pronunció estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No puedes tú continuar con una actitud vengativa cuando miras a este que está en la cruz. A veces tú dices, si tú eres cristiano y tienes tu fe en Jesús, tú puedes quizás decir: es que no puedo, es que de verdad cuando está pasando ahí, y cuando él empieza la discusión, o ella empieza la discusión, cuando mi hijo empieza la discusión, no puedo, quiero decírselo. No es que no puedas aguantar, es que no quieres. La verdad es que muchas veces no queremos, porque sabemos que en Cristo podemos, pero no quieres. Si estás en Cristo puedes y debes querer. Tienes que mirar a la cruz, y cada vez que piensas que estás en todo tu derecho para reclamar por tus derechos, no para buscar justicia, no para confrontar, sino para vengarte, motivado por la venganza, y quieres ir y devolverle, y quieres verlo pisoteado como tú estuviste, quieres devolverle las mismas palabras, entonces tienes que recordarte lo siguiente: Dios no te trata en proporción a tu maldad, sino en proporción a su amor. Dios no te trata ni te va a tratar, si estás en Cristo, en proporción a tu maldad, sino en proporción a su amor. Si eres honesto contigo mismo, tú sabes de qué forma has dañado el carácter de Dios. Si eres honesto contigo mismo, tú sabes cuántas veces has manchado la reputación y la santidad de Dios para salvaguardar la tuya. Si eres honesto contigo, tú puedes darte cuenta cuántas veces has estado siendo intencional, dañando a tu esposa, quizás dañando a tus hijos. Si eres honesto, te das cuenta, tú sí actúas en proporción a la maldad de las personas, pero Dios no hacia ti. Porque ¿sabes qué? En la cruz Dios actuó en proporción a tu maldad y no el que estaba en la cruz. El que estaba en la cruz sufrió por tu maldad. La proporción de tu maldad fue ahí en la cruz, para que hoy tú experimentaras amor, para que hoy tú experimentaras salvación. Cuando lo integras a tus relaciones, cuando está integrado eso a tu vida, tú no puedes, no debes y no puedes ir y hacer como que no pasó nada y devolverle a tu esposa, a tu hijo, a tu primo, a tu amigo lo mismo que te hicieron. ¿Por qué harías tú algo contrario a tu prójimo de lo que Dios ha estado haciendo contigo? ¿Por qué lo haría? Haz el bien. Haz el bien solamente cuando estás aquí, en esta verdad del Evangelio. Puedes estar listo para que en tus relaciones, tú no empieces a practicar la ley del hielo.
sino que tú puedas ser intencional en restaurar y en buscar su bien. Quiero decírtelo de otra forma. Tú estás consciente que la venganza produce destrucción en tus relaciones. El evangelio produce restauración. Tú debes de saber cuántos momentos se han echado a perder porque devolviste lo mismo. Tú estás consciente cuántas veces tu relación se está deteriorando con más profundidad porque tú estás promoviendo más la venganza que la restauración. Tú puedes oler la tensión en tus relaciones, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, porque quizás tú intencionalmente estás más hacia la venganza, produciendo destrucción, y no hacia el evangelio que produce restauración. Así que cuando estás listo e integrando esto a tu vida, cuando integras esta realidad del evangelio, entonces puedes no solamente romper con la lógica de devolución mal por mal, sino que puedes aplicar la lógica del amor. En vez de que yo vaya y algo en contra de él, voy a hacer algo por él. Cuando estés en esa circunstancia donde quizás tú estás enojado porque tu esposa te dijo algo, tu hijo te dijo algo, y tú estás listo para devolvérselo en palabras o para no contestarle durante el día porque quieres vengarte, entonces debes recordarte eso. Tu venganza va a traer como fruto relaciones rotas, pero el evangelio va a producir restauración. Solo cuando enmarcas eso en tu vida, puedes darte cuenta cuán poderoso es el evangelio, porque no hay nada sobre la tierra que pueda hacer que tú vayas y hagas el bien de la persona, incluso cuando te hace mal. Ese es el poder del evangelio. Mira, yo no sé cómo estás aquí. Yo no sé cómo viniste aquí. Yo no sé si en tu niñez te maltrataron y que sí fue injusticia, y en relación a esa injusticia tú todavía tienes un aspecto de rencor y te gustaría incluso devolverlo. Yo no sé si tienes una buena relación con tus papás, con tus hermanos, con tus primos, con tus amigos, porque quizás esa relación ha sido rota, quebrada, porque la venganza se ha mantenido. Yo no lo sé, pero lo que yo sí sé es que el Señor te llama a restaurar hoy. Si tienes que agarrar el teléfono quizás saliendo y tienes que llamarle a alguien con quien tú estás enojado, guardando rencor y quisieras devolverle mal por mal y quieres tú restaurar, hazlo. Si tienes que hablar con tu esposa que quizás ni siquiera le has pedido perdón y quizás tu esposa está aguantando porque quiere devolvértela, ve y habla con ella. Si hay un hermano, si hay un primo, si hay un amigo, hazlo. Porque ese es el llamado radical. No te estoy pidiendo algo que Jesús no esté pidiendo. Y tampoco estoy diciendo algo imposible que tú no puedas hacer. Porque Cristo te dice, hazlo. Así que quiero llevarte a orar conmigo. Y si al orar tú reconoces algo, hazlo. Si tienes que hacer algo, pídelo. Si te va a costar, pídele al Señor que te capacite para ir a pedir perdón y buscar el bien. Señor, tú sabes cómo nos encontramos.